Poder Judicial del Estado de Querétaro y actualmente presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura para el trienio 2021-2024. En el periodo 2018-2021 fue presidente de la Sala Penal y de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes. Es la primera juez especializada en justicia para adolescentes en Querétaro y pionera de los juicios orales, ya que en enero de 2008 fue designada jueza del primer juzgado con sistema procesal acusatorio y oral en materia de adolescentes. Es docente en la Facultad de Derecho de la UAC, tanto en licenciatura como en el posgrado, en donde imparte clases desde el año 1999. También imparte clases, conferencias y cursos en otras instituciones, tanto públicas como privadas. Autora de los libros Introducción al estudio del procedimiento judicial para adolescentes en el Estado de Querétaro, editado por la UAC. La epistemología del procedimiento acusatorio y oral, editado por el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Además, ha publicado artículos en distintas revistas. Tiene diplomados en distintas materias. Sin más preámbulo, cedo la voz a la doctora. Buenos días. Ya. ¿Sí me escuchan? Se me hace que no me escuchan. Buenos días. No me escuchan. No. Adelante. Muchas gracias. Perdón, es que no puede aquí encender cámara y video, pero creo que ya estamos listos, ¿verdad? Sí, adelante. Muchísimas gracias. Pues agradezco enormemente la invitación para participar en este evento que reúne a temas que tienen que ver con la transparencia, con lo cual estamos y debemos estar muy comprometidos todos los servidores públicos, y también con lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, que pues dependiendo el área en la que nosotros nos ubiquemos, nos corresponde no solamente el actuar íntegro, por supuesto, que nos debe distinguir como todo servidor público, sino también nos corresponde ese combate con las acciones que se vayan implementando al interior de nuestras instituciones, pero también con la investigación eficaz que se pueda dar a las faltas administrativas o las denuncias que se presenten en relación con temas de investigación administrativa en contra de servidores públicos, y que además tenemos una línea delgada entre una falta administrativa con con algún delito, o que esa misma falta constituya un delito. Por eso les agradezco mucho. Tuve la oportunidad de estar acá mismo en mi ciudad, en Querétaro, con un grupo de contralores de la región occidente, si no mal recuerdo, y charlábamos en torno a esto. Por eso pues agradezco enormemente la invitación. Y además me hubiera encantado estar allá porque me dicen que es en Romita. Hace muchos años que no voy a Romita, pero mi mamá tiene muchos recuerdos de ahí, de ese lugar. Vivió mucho tiempo con su hermana, con mi tía, en Irapuato, y me platica pues muchas cosas de Romita. Por eso en algunas ocasiones llegamos a ir. Qué gusto estar allá, aunque sea de manera remota. Bien, voy a dar inicio a la exposición en el entendido de que pues yo les voy a compartir lo que en mi experiencia como juzgadora he percibido en los delitos que se siguen en contra de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, y que nos alarma o nos preocupa, porque el combate a la corrupción no es nada más contar con una ley que tipifique las faltas o los delitos, con las autoridades que tengan las facultades competenciales para ello, sino también el que se investigue eficazmente para que se pueda imponer la sanción que corresponda, o
sanción administrativa o sanción penal. Porque si nosotros o las autoridades encargadas de la investigación de esos hechos de corrupción o de esos delitos no investigan eficazmente, lo que van a emitir los jueces son sentencias absolutorias. O desde antes, quizá una orden de aprehensión que no sea procedente o que emitan una no vinculación a proceso. A ver, aquí me apareció un mensaje. ¿Sí me escuchan bien? Salió que tenían problemas de conexión. ¿Sí me escuchan? Adelante, adelante, todo bien, maestra. Ah, perfecto, perdón, es que me apareció aquí un mensaje de problemas de conexión, pero bueno, yo continúo. Y entonces les decía, si no actuamos debidamente, si no hacemos una investigación eficaz, adecuada, o cuando eso llega incluso al ámbito penal, pues las sentencias pueden ser de no vinculación, negar una orden de aprehensión o una sentencia absolutoria. Y fíjense bien, esa es la reflexión a lo que los invito a quienes les corresponde la investigación de estas faltas o delitos, pues nosotros como servidores públicos tenemos esa responsabilidad tan alta de investigar adecuadamente, y si no lo hacemos y por culpa de nuestra investigación o de que no llevemos los elementos suficientes ante los jueces se emite una sentencia absolutoria, estaríamos fomentando, si se me permite la expresión, también temas de corrupción. Porque un servidor público que se salga por la tangente o que diga, bueno, por X requisito que no se reunió, no se acreditó mi responsabilidad penalmente, pero sí es responsable, pues imagínense lo que eso significa. Entonces, siempre las autoridades encargadas de la investigación de delitos, por supuesto, tienen o deben de tener ese compromiso, pero yo creo que en el tema de corrupción o de combate a la corrupción y de que se trata de servidores públicos, estamos mayormente obligados a actuar de forma diligente. Por eso, pues, el compartirles lo que yo he observado, como les digo, desde mi postura como juzgador, cuando tenemos investigaciones y cuando incluso las investigaciones en materia penal derivan o tienen como soporte o como base la investigación que las áreas o las áreas de control interno, contralorías internas, han realizado en un primer momento, porque es el sustento, es la base, es donde recopilaron todas las pruebas y a veces ya difícilmente podemos regresar hacia atrás. Entonces, en muchas de las ocasiones, lo que hace una Contraloría o un órgano interno de control es lo que le sirve de base a una fiscalía para continuar ahora con una investigación en materia penal. Yo voy a compartir la presentación. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, adelante. Sí, creo que ahí está. ¿Ya la pueden observar? Sí, adelante, listo. Muy bien. A ver si se pone aquí. Ahí está. En sentido presentación. Pues miren, vámonos entrando en tema. En primer, el nombre de la ponencia la designé el procedimiento de responsabilidad administrativa y su impacto en el enjuiciamiento penal, sabiendo también incluso las problemáticas que pudieran llegar a tener en la responsabilidad administrativa, que también soy muy consciente de ello. A veces, como están redactadas las faltas o los delitos en los códigos o en las leyes penales, dificultan mucho la actividad de investigación. Algo muy importante es que estas faltas administrativas, como ya les comentaba hace un rato, se llegan a convertir en delito. La gran mayoría de ellas, sobre todo las faltas que están tipificadas como graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se convierten en delito. Y miren, aquí tenemos una gran ventaja desde el punto de vista de faltas administrativas, porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en temas de la Ley General, estamos unificados todos los estados, porque todos aplicamos la misma ley. Obviamente también tenemos nuestras leyes estatales, pero partimos como ley marco, partimos siempre de la ley general, y ahí están contempladas las faltas. Nos dice muy bien la ley cuáles son las graves, y repito, esas graves son las que se llegan a convertir en delitos. En cuanto a ley general, estamos unificados, no tenemos problema, en todos los estados se debería de investigar igual, porque son los mismos elementos que se nos exigen en las faltas administrativas graves en todos los lugares, porque está en la ley general. Pero en materia de delitos, ahí sí no estamos unificados, porque ahí nos tendríamos que ir
a los códigos penales de cada entidad federativa o a las leyes especiales. Nosotros sabemos que no nada más en un código penal hay delitos, sino también, por ejemplo, en un código fiscal, en la Ley General de Salud, en distintas leyes hay también tipificadas conductas delictivas. Entonces, ahí sí no nos unificamos. Pero yo les voy a exponer o les voy a hablar de 3 delitos que son faltas administrativas. Estoy extrayendo los elementos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de estos 3 que elegí, porque esos 3, en la gran mayoría de los estados, en sus códigos penales, están tipificados como delitos. Quizá les quiten un elemento o falte otro, pero repito, no me estoy basando en los tipos penales del Código Penal del Estado de Querétaro, sino en las faltas administrativas consideradas graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que como les digo también puede llegar a constituir delito. Sobre todo para hacer un ejercicio que nos sirva a todos, como les digo, estamos unificados en la Ley General, y no ponerles un delito que en sus estados pueda tener elementos diferentes. Ahora, como son órganos internos de control, que son los que inician las investigaciones desde el ámbito de responsabilidades administrativas, pues partimos de la Ley General, ¿sí? Bueno, las faltas graves en la Ley General son estas, y que les digo, pueden llegar a constituir también delito: el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, que incluso ahí se derivan otras conductas, el abuso de funciones. En algunos lugares cambia el nombre cuando vamos al Código Penal. Las contrataciones indebidas, un enriquecimiento oculto o en algunas ocasiones también denominado ilícito, encubrimiento, nepotismo, violaciones a disposiciones de fideicomisos, actuación bajo conflictos de interés, que era algo que no teníamos contemplado, simulaciones de actos jurídicos, tráfico de influencias, desacato, obstrucción de la justicia y omisión de integrar cuotas al ISSSTE. Ahí así lo maneja la Ley General de Responsabilidades Administrativas por el régimen de seguridad social que tienen generalmente los burócratas, aunque no todos tienen ISSSTE. Por ejemplo, nosotros tenemos Seguro Social, pero bueno, así están las faltas graves en la Ley General de Responsabilidades, y como les digo, la gran mayoría de estas faltas son delitos. Entonces, aquí tenemos una problemática en la configuración o en la tipificación de cada una de las faltas administrativas, de las faltas graves, antes de pasar a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque son tipos muy complejos, son tipos, así los denominamos en el derecho penal o en la materia específica de tipos en especial, porque tienen muchos elementos comisivos o muchos medios comisivos, tienen muchos supuestos. Cuando ustedes leen una de las faltas administrativas y se tienen que regresar a volver a leerla, es porque está muy compleja la manera en la que quedó tipificado o redactada esa falta o ese delito. Y en responsabilidades administrativas es un batallar desde el inicio, o sea, desde comprender cuál es el supuesto en concreto que le debo de atribuir o que le voy a atribuir al servidor público. Cuando nosotros nada más transcribimos qué dice el cohecho, qué dice abuso de funciones, qué dice el desacato, qué dice el peculado, solamente estoy transcribiendo el tipo o la descripción de la conducta o de la falta, pero lo que no estoy haciendo es diciéndole a quien va a conocer, ya sea una autoridad investigadora, sustanciadora, resolutora en el ámbito administrativo, o a un fiscal, a un juez en el ámbito penal, un juez de control o un tribunal de enjuiciamiento, si no le doy los elementos de qué conducta en específico de esa descripción es la que se actualiza, no voy a tener éxito. Como les digo, si nada más repetimos, no es que estemos fijando el supuesto de ley. Y como les decía, estos tipos penales son muy complejos, plurisubjetivos, todos exigen la calidad de servidor público, en eso no hay ningún problema, pero sí en varios medios comisivos. Entonces, vamos a ver en primer lugar esta conducta o esta falta de abuso de funciones que está en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si ustedes tienen ahí a la mano su ley o en sus dispositivos electrónicos, les pediría de favor la tengan a la mano, la puedan abrir para ir siguiendo la lectura. Bueno, no va a ser una lectura tal cual, pero les voy a mostrar cómo vamos desmenuzando, por decirlo de alguna manera, en partes
los elementos de esa conducta para que ustedes puedan identificar en el caso concreto cuál es el supuesto hipotético de la norma que es el que se está actualizando y que le van a atribuir a un servidor público de una manera clara y de una manera concreta. ¿Por qué también es esto? Porque miren, el derecho administrativo o el derecho sancionador administrativo tiene mucha similitud con el derecho penal. Principios que rigen el derecho penal se aplican también en el derecho sancionador, en el derecho disciplinario, porque tenemos que dar el principio de presunción de inocencia, por ejemplo, al servidor público, al igual que a un imputado en materia penal. Y una parte muy importante que coincide, bueno, el debido proceso, el derecho de defensa, de audiencia, todos esos derechos básicos, por supuesto, pero un elemento muy, muy importante es que las conductas deben de estar muy bien descritas para que el servidor público tenga la certeza de si se coloca o no en el hecho hipotético, en el supuesto jurídico. Primero, deben de estar muy definidas, a eso le llamamos nosotros taxatividad en materia penal. Y dos, que la conducta, es decir, que el hecho que se presentó en la realidad por parte de un servidor público encuadre, ¿sí? Hacemos ese ejercicio de subsunción, encuadre perfectamente en el supuesto que nosotros estamos delimitando de la falta de la que se trate. Y miren, aquí elegí yo, como les decía, 3, que las encontré un tanto cuanto complejas para que también nos sirva el ejercicio. Abuso de funciones. Miren, el abuso de funciones, ojalá ya todos los tengan ahí. No les pido a alguien que nos pueda leer el artículo 57 porque a lo mejor si leen yo no los alcanzo a escuchar. Sé que ustedes están allá de manera presencial, pero háganme el favor de seguirlo para que vean, primero darle una lectura completa a la conducta y después cómo la vamos a ir desmenuzando, como yo le digo, separando por elementos. Entonces, en primer lugar nos dice el artículo 57 que el abuso de funciones lo comete el servidor público que, ahí le pongo entre paréntesis, es la calidad que está exigiendo la norma de sujeto activo. No cualquier persona puede cometer este delito, solamente una persona que sea servidor público. Y ahí no basta con que ustedes digan que es servidor público, tienen que decir qué cargo tiene, cuál es su nombramiento, con qué lo acreditan, incluso la descripción de sus funciones, si está en una ley, en un manual, en un reglamento, en una descripción de puestos, etcétera. Todos esos elementos sirven para acreditar la calidad que está exigiéndose de servidor público. En segundo lugar, fíjense, es el servidor público que ejerza atribuciones no conferidas. Ese es un primer supuesto. Y fíjense lo que dice aquí. O cada que tenemos una O es alternativo, o se da un supuesto o se da otro. Entonces, número 1, el servidor público que ejerce atribuciones no conferidas o se valga de las que tenga, es decir, si tiene atribuciones conferidas, ¿cómo vamos a saber si tiene o no atribuidas esas funciones? Con la descripción de su cargo, lo que diga un reglamento, lo que diga un manual o todos estos instrumentos administrativos que nos sirven mucho para el tema de las responsabilidades. Entonces, número 1, que ejerza atribuciones no conferidas o se valga de las que tenga. Pero fíjense, hasta ahí no terminamos. Ustedes tendrían que identificar cuál de las dos se da. Y luego dice, o sea, ejerce atribuciones no conferidas para realizar o inducir. Si se fijan, ya encontramos otro u otra O, ¿sí? Entonces, o ejerzo atribuciones no conferidas o sí me valgo de las que ya tenga atribuidas para dos cosas distintas, o para realizar o para inducir a alguien a que lo haga. Aquí viene otra conducta muy clarita que nosotros le tendríamos que dar un soporte probatorio de qué es lo que le estoy atribuyendo a este servidor público. Yo no le puedo decir al juez o yo no le puedo decir a una autoridad substanciadora, si yo soy la autoridad investigadora, yo no le puedo decir abuso de funciones, cualquiera de estas dos, porque realizó o indujo. O se da una o se da la otra. O se dan las dos al mismo tiempo con distintas personas. Pero eso lo tengo que definir muy bien en mi investigación o cuando yo tenga mi conducta, que es la que se le está atribuyendo, el poder determinar cuál de los dos supuestos se da. Tanto los de aquí, donde estoy poniendo el cursor, o la finalidad para realizar o inducir, pero ahí no terminamos. Luego nos dice, lo voy a leer otra vez, ejerce atribuciones no conferidas, un supuesto,
para realizar actos. Fíjense, ahí vaya un supuesto, pero ya lo voy sacando de la redacción de la norma. Entonces dijimos, o ejerces atribuciones no conferidas o te vales de ellas para dos cosas, para realizar o inducir. ¿Qué? ¿Qué vas a realizar o qué vas a inducir? Actos u omisiones. Ahí tenemos otra. Y esos actos u omisiones que realizó ese servidor público o que indujo a otra persona a realizarlos deben de ser arbitrarios. ¿Qué es lo arbitrario? Aquí por eso se llama el tipo penal o la falta administrativa, se llama abuso de funciones, porque generalmente valiéndome de las funciones que tengo, me excedo, ¿sí? De ellas. Eso es lo arbitrario. Lo arbitrario a veces le damos una connotación de ilegal. Ilegal es lo que está fuera de la ley o en contra de la ley. Lo arbitrario es cuando sí tengo una función, pero me estoy excediendo en mis funciones que tengo encomendadas. Entonces, esos actos o omisiones deben de ser arbitrarios, fíjense, para dos finalidades. Los actos arbitrarios son o para generar un beneficio personal o a mis familiares del servidor público, o esos actos o omisiones son arbitrarios para causar un perjuicio a alguna persona o al mismo servicio público. Entonces, de todo esto ustedes ya pueden sacar, primero identificar dónde está lo alternativo, dónde está lo O, ¿sí? Esta O que estoy marcando aquí, aquí tenemos otra, bueno, es un supuesto u otro, y aquí tenemos otro. Fíjense cómo esta conducta está llena de supuestos hipotéticos alternativos. Este es un tipo alternativo porque, bueno, de varios medios comisivos que puede darse uno u otro. Y con eso con que se dé uno es suficiente, no necesita darse exactamente todo. Pero ¿qué creen? Que todavía nos falta un elemento a esta conducta de abuso de funciones, que es realizar por sí o a través de terceros una conducta del artículo 20 ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ahí les puse entre paréntesis, son 20 conductas de violencia política de género. El artículo 20 ter, que aquí estoy marcando, de esta ley general, se refiere a la violencia política de género. Entonces, imagínense aquí cómo tendríamos que complementar esta redacción. Es realizar por sí, o sea, que el servidor público lo haga por sí mismo o a través de tercero, cualquier conducta o cualquiera de las 20 conductas de este artículo 20 ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero fíjense cómo aquí no lo ponemos 1, 2 o 3. Apareció hasta el final porque la ley lo está poniendo, este 3 lo está poniendo como un supuesto diferente, pero que encuadra en la tipificación de abuso de funciones. ¿Sí me doy a entender? Entonces, fíjense qué tipo tan complejo tenemos o qué conducta tan compleja tenemos o falta, ¿sí? Ejercer atribuciones no conferidas o valerse de ellas para realizar o inducir actos u omisiones. Estos sí tienen que ser arbitrarios, cualquiera de ellos, para cualquiera de estos dos beneficios que comentábamos, o por separado, que un servidor público realice una conducta del artículo 20 ter de esta ley general, ¿sí? Entonces, bueno, este es un primer momento o un primer acercamiento a la complejidad que yo les comento tiene el análisis de las faltas que están en la ley general y que se consideran graves y que incluso puede constituir delito. Cuando ustedes tengan un caso que encuadre en abuso de funciones, van a tener que detectar cuál es el supuesto y yo les invitaría, si se les dificulta, el que puedan hacer un ejercicio de este tipo. Administrativas y que también es constitutivo de delito, es decir, no solamente se va a quedar en el ámbito administrativo, sino que eso puede pasar a una fiscalía anticorrupción o la agencia del Ministerio Público, Fiscalía de sus estados, que se encargue de estos delitos para que después lo judicialicen a un juez. Otra vez tenemos la calidad de servidor público, ya lo sabemos, y cómo lo vamos a demostrar. Y aquí nos dice el desvío de recursos, el servidor público que autorice, solicite o realice.
Fíjense cómo son tres. Un servidor público que va a autorizar algo, y si lo autoriza es porque está en el ámbito de sus facultades, o va a solicitar algo a otra área, a otra dependencia, a otro servidor público, a otra persona, o realizar. Entonces es autorizar o solicitar o realizar, hacer, ¿sí? ¿Qué se le exige de estos tres? Actos para asignar o desviar, ¿sí? El servidor público que autorice un acto para asignar, fíjense cómo ya ahí llevamos un supuesto, pero lo estoy sacando de estos tres alternativos o de estos dos alternativos, asignación o desvío, ¿sí? Entonces, el servidor público que autorice, solicite o realice actos para asignar o desviar recursos públicos. Y la ley nos está definiendo cuáles recursos públicos, que pueden ser materiales, humanos o financieros. O sea, si ustedes, por ejemplo, le dicen a la autoridad substanciadora recursos públicos, eso es muy genérico. Tendrían que decir de qué se trata. ¿Es un bien material? ¿Sí? Lo que indebidamente se está asignando o autorizó que se asignara ese servidor público. Humanos, es decir, designó a personas a tareas o actividades que no correspondían, o desvió dinero, ¿sí? Financieros, de decir, esto aplícalo a determinada cuestión cuando no estaba autorizado para ello, no estaba presupuestado en otra partida, etcétera, etcétera, todo lo que pudiera darse. Ahí no terminamos, todavía continuamos. Esta asignación o desvío de cualquiera de estos tres recursos públicos debe de ser uno u otro, debe ser sin tener fundamento jurídico para actuar o en contraposición a las normas aplicables, ¿sí? Que era lo que les decía hace un rato. El primero es lo que carece de legalidad, no hay una norma que lo habilite, que le permita al servidor público hacer este desvío, o teniendo una facultad, lo hizo en contra de las normas que le permiten. A lo mejor es un servidor público que sí le corresponde la asignación de recursos financieros. Sí, nada más que no los asignó debidamente y de forma dolosa los asigna o los desvía a otro lugar. Entonces aquí está otro supuesto, este está mucho más sencillo si se fija, no está tan complejo, pero también nos sirve mucho para la reflexión y para el análisis de cómo ir separando los elementos y saber leer nuestras faltas administrativas o nuestros delitos y saber ubicar el supuesto en concreto que se esté presentando. Vamos a otra falta, que esta sí está un poquito más compleja, que es el cohecho, y que también el cohecho como falta grave, falta administrativa grave, generalmente es delito en todos los códigos penales de los estados. El cohecho está en el artículo 52 de la Ley General, y nos dice que es el servidor público que con motivo de sus funciones, ¿sí? Fíjense nada más todo lo que hay aquí. Exija, acepte, permítanme un segundo, por favor. El servidor público que con motivo de sus funciones exija, 1, acepte, fíjense el tercero, obtenga o pretenda obtener, o sea, obtenga o pretenda obtener, es decir, el pretenda obtener queda como en un, como le llamamos en derecho penal, como en una tentativa, o sea, tuvo la intención, pero la intención nunca se sanciona, ni en lo administrativo, ni en lo penal, si no se exterioriza con un acto material. Entonces, la intención la puedo tener acá y adentro en mi cabeza, pero mientras no ejecute un acto externo, nadie me puede decir que yo tenía la intención de hacer determinada cuestión. Sin embargo, si voy encaminando algunos actos y soy sorprendido, bueno, ahí sí tendríamos elementos para decir que pretendía obtener, o sea, no lo obtuvo finalmente, pero sí encaminó elementos tangibles o verificables, objetivos, de dónde podemos derivar que pretende obtener. Estos aspectos, lo que lleva finalidades o lo que nos queda como en tentativa o en pretensión, es mucho más difícil de comprobar porque hay elementos también subjetivos. Entonces tengan cuidado cuando utilicen este supuesto. Entonces aquí tenemos al servidor público que con motivo de sus funciones exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, fíjense, por sí mismo o por terceros,
¿sí? Ahí está ya completo. Primero lo que tengo que identificar, cuál de los 3 supuestos, o de los 4 más bien supuestos, porque es exigir, aceptar, obtener o pretender obtener. Son 4, ¿sí? Puede ser por el propio servidor público o por terceros, tenemos que identificar esa parte. Sí que acepte, obtengo, pretendo obtener por sí o por terceros cualquier beneficio no comprendido en su remuneración. Tendríamos que ahí decir su recibo de nómina, el tabulador, cuánto debe percibir, sus prestaciones, etcétera, etcétera, y sus totales. Y con impuestos, sin impuestos, las deducciones, el neto, etcétera, para determinar que eso que está exigiendo está fuera de su remuneración, ¿sí? Eso que está aceptando está fuera de su remuneración. Eso que quiere obtener está fuera de su remuneración, o lo que pretendía obtener está fuera de su remuneración, y eso le implica un beneficio. Que no se nos olvide esto, porque luego tenemos casos en los que nos dicen, sí, hay elementos de donde nos dice que está fuera de su remuneración, pero ¿cuál es el beneficio que quise obtener? Como dice cualquiera, aquí la ley nos dice, nos ayuda, perdón, a el que sea, no nos limita a un determinado beneficio. Entonces, cualquier beneficio, pero sí tendríamos que decir qué beneficio obtuvo este servidor público que está cometiendo un cohecho. Seguimos. Entonces, el servidor público, me voy a referir solamente a un supuesto, el servidor público que exija por sí mismo cualquier beneficio no comprendido en su remuneración, ¿sí? Ay, perdón. ¿Y cuál es este beneficio no comprendido en su remuneración? Aquí, miren, están enumerados en 9. Dinero, valores, y le tendríamos que poner contenido a valores, ¿no? Dinero, valores, muebles o inmuebles, donaciones, servicios, empleos, y fíjense cómo aquí encontramos una I, cuidado con esta I, y demás beneficios indebidos para el mismo servidor público, para su cónyuge o para sus familiares. Pero fíjense qué complicado se convierte esto, ¿sí? O, aquí está la O, ¿sí? O para terceros. Es decir, este beneficio no comprendido en mi remuneración, que puede ser dinero, es para beneficiarme a mí, a mi cónyuge, a mis familiares, a cualquiera de los 3, o a un tercero, pero no puede ser cualquier tercero. Es un tercero con quien el servidor público tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios. Aquí tendrían que acreditar, si se da este supuesto para beneficiar a terceros, qué relación tiene el servidor público con ese tercero. Una relación profesional, una laboral o una de negocios. O fíjense cómo aquí viene un o u otro o, diríamos. O para socios o sociedades de las que el servidor público forme parte o su familia forme parte de esas sociedades, ¿sí? Este tipo es muy, muy complejo, el cohecho. Como les decía desde el inicio, a veces la ley nos complica mucho el tema de la investigación, lo reconozco, lo entiendo perfecto, por la forma en que están conformadas las faltas o conformados los delitos, y que si nosotros nos vamos con solamente decir artículo 52 de la Ley General cohecho, y mira juez o mira autoridad substanciadora, es el servidor público que con motivo de sus funciones exija, acepta, obtenga o pretenda obtener para sí o terceros cualquier beneficio no comprimido en su remuneración, como son dinero, valores, muebles, donaciones, servicios, empleos, Es decir, termino de leer todo tal cual nos dice el artículo 52, pues la autoridad substanciadora o el juez ya en materia penal nada más se les va a quedar viendo, o nada más los va a leer y va a decir, sí, pero ¿cuál es el supuesto que se da? Porque como son de varios medios comisivos, tengo que identificar uno. No pueden ser todos, porque eso nos genera incerteza, inseguridad jurídica en el servidor público, en el imputado de materia penal, y es algo que se cuida mucho en el régimen disciplinario sancionador y mucho también en la materia penal, porque entonces, si yo le digo al servidor público que lo acuso de cohecho y le recito el 52, artículo 52 completito, lo dejamos en un estado de indefensión. Él no va a saber de qué defenderse en específico, y es imposible que se pueda defender de todo esto, ¿sí? Él no podría acreditar o decir
Oye, yo nunca exigí, si ese fue el supuesto, pero si no le definimos, él va a decir, nunca exigí, nunca acepté, nunca obtuve, nunca pretuve obtener dinero, valores, donaciones, servicios, empleos para mí, para mis familiares, para mis socios. No, pues imagínense. Ahora, si se hace una conducta de cohecho, pues siempre va a ir dirigido a beneficiar a alguien en específico. No puede ser el mismo servidor público, sus familiares, su cónyuge, sus socios o los terceros con quien tenga tres relaciones, profesionales, laborales y de negocios, imagínense. Entonces, ahí está el ejercicio que yo les quise compartir para poder analizar adecuadamente estas conductas o estas faltas, sobre todo tanto cuando ustedes son la autoridad investigadora y lo tienen que llevar con la substanciadora, o incluso cuando su investigación administrativa sirve de soporte para ir con las fiscalías. Las fiscalías podrían decir, bueno, sí, yo ya identifico el supuesto y ese es el que le llevo al juez. El gran problema es que si la investigación no va dirigida hacia un supuesto normativo específico, nos vamos a perder o se van a perder en los elementos probatorios. Y recuerden que, pues, todo debe de estar sustentado en prueba para poder lograr una sentencia de condena en donde se declare la responsabilidad administrativa del servidor público y se haga acreedor a la sanción que corresponda, o que se le declare responsable en materia penal y se le imponga también la pena privativa de libertad que corresponda. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Primero, hacer este análisis en la falta de la que se trate, ir desmembrando, ir identificando. De esta manera, claramente ustedes pueden identificar dónde está el O, dónde está el I. Cuando tenemos I, esta redacción está muy mal, porque significaría que van a ser dinero, valores, muebles y demás beneficios. No, y debería de ser cualquiera. ¿Con qué lo subsanamos? Como les decía hace rato, con esto que les estoy subrayando aquí, que dice cualquier beneficio no comprendido en su remuneración y cuáles pueden ser esos beneficios. Dinero, valores, muebles. Si aquí me dijera todos los beneficios, tendríamos que acreditar todos. Pero entonces si lo sé leer, es cualquier beneficio, cualquiera cual dinero, cualquiera cual donación, cualquiera cual empleo, ¿sí? Entonces ya no les preocupe, está ahí, que está aquí, decir, híjole, tengo que acreditar dinero, valores, muebles, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos, pues no. En donde queda un universo muy amplio es en el punto 7, de más beneficios indebidos, que, o sea, fuera de los que están aquí tipificados, ¿podría haber algún otro? Sí. Nada más que tendría que decir cuál, por qué es indebido y por qué está no comprendido en la remuneración del servidor público, ¿sí? Y además, como dice aquí, para él, para su cónyuge o familiares, terceros o socios. Bien. Entonces, número 1, analizar bien la falta, desmembrarla por elementos para identificar cuál es el supuesto y ahora sí, yo poder identificar cuál es el supuesto jurídico de esa norma o de ese artículo que es el que voy a llevar o a acreditar, ¿sí? Bueno, me voy a regresar un poquito. Por ejemplo, aquí en cohecho, ¿cómo identifico el supuesto concreto? El hecho. El hecho es el que les va a decir todo, el hecho y las pruebas. Pero ¿cómo lo leen? ¿Cómo identifican el supuesto concreto? Por ejemplo, aquí en el cohecho vamos a suponer que es el siguiente. El servidor público que con motivo de sus funciones obtenga un beneficio no comprendido en su remuneración consistente en muebles para sí mismo, ¿sí? Ese mueble no está comprendido en su remuneración, fue para beneficiarse él mismo y ya se concretó el cohecho. ¿Se fijan qué rápido lo leí? Vamos a hacer otro. El servidor público que con motivo de sus funciones acepte acepte dinero, ¿sí? Y este es un beneficio que no está comprendido en su remuneración y que fue en su beneficio porque ese dinero se reflejó en su estado de cuenta o en su cuenta personal de ahorros, etcétera, ¿sí? Tendrían que acreditar ese supuesto. Entonces, vean de todo lo que tenemos aquí, cómo identificamos el supuesto. Me voy a regresar al anterior, que es desvío de recursos, y vamos a identificar un supuesto. El servidor público que realice un acto consistente en la asignación de recursos financieros en contra de las disposiciones o de las funciones que tiene encomendadas o en contra de las disposiciones aplicables. Ahí también
Cuando yo digo en contra de las disposiciones o de las normas aplicables, esto es muy genérico. ¿En contraposición de cuál norma aplicable? Yo voy a decir, mira, es que de acuerdo con el artículo 20 de la ley X, debe de ser el procedimiento de esta manera. Sin embargo, él violó el procedimiento, se lo saltó, no lo hizo así, etcétera, etcétera, para también ponerle contenido cuando ustedes identifiquen que sí hay un fundamento jurídico, pero que es en contra de lo que establece la norma. Y el otro... al servicio público. Ahí estuvo el supuesto muy clarito, ¿sí? Bueno, entonces ya, me regreso a la parte en la que vamos. Aquí están las tres conductas que ya analizamos. Y como les decía, para poder identificar qué supuesto se da, tenemos que identificar, para poder identificar el supuesto concreto, tenemos que circunscribir el hecho. Esto es importantísimo. ¿Cómo se circunscribe? O sea, a veces tenemos una serie de documentos, actas administrativas, el reporte, etcétera, y está largo, 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 largo. El tema es que ustedes eso largo, largo, largo lo vayan circunscribiendo a lo que es el hecho que tengo que identificar para, o saber qué pasó para identificar el supuesto concreto, ¿sí? Entonces aquí dice circunscribir el hecho a significa en el ámbito administrativo o en el ámbito penal. ¿Cómo circunscribimos un hecho? Bueno, número uno, ¿qué conducta o hecho se le está atribuyendo en específico a la persona? Como yo se los leí hace rato, el servidor público que, valiéndose de sus funciones, asignó recursos financieros en contra del artículo 20 de la ley X, ¿sí? Ahí está el supuesto, ahí está el hecho en concreto. Y además en el hecho siempre tengo que hacer referencia a lo que dice aquí, fecha, lugar y modo de comisión, ¿sí? La clasificación jurídica en donde encuadra, por eso en todo estoy poniendo artículo 52 de la Ley General, artículo tal de la Ley General de Responsabilidades. Como les digo, las circunstancias de ejecución son bien importantes, porque también si no precisamos estas circunstancias, a la persona, al servidor público, lo dejamos en un estado de indefensión y ningún juez nos va a aceptar una acusación genérica. O sea, si le atribuyes que con motivo de sus funciones desvió recursos de manera indebida, ¿cuándo? ¿En dónde? ¿En qué acción? ¿Sí? Aquí está la fecha, el lugar, que generalmente puede ser su lugar de trabajo, y las circunstancias de ejecución del hecho. Él valiéndose de sus funciones que estaban descritas en el artículo tal, fracción tal del reglamento X o del manual Y, ¿sí? Ordenó a su secretaria fulanita de tal que hiciera estas operaciones. Ahí vean cómo estamos poniéndole contenido a la forma de comisión cuando antes ya dije en dónde sucedió y cuándo sucedió. Ajá. La forma de intervención es muy importante. ¿A qué me refiero con la forma de intervención? Miren, me voy a regresar, lo voy a hacer así para hacerlo un poquito más rápido. Aquí, déjenme ver en cuál es. Donde dice por sí, aquí, en el del cohecho, dice que el servidor público lo haga por sí mismo o a través de un tercero, ¿sí? Aquí es donde cabe este tema de precisar la forma de intervención del servidor público. O lo hizo él directamente, eso significa que es un autor material, ¿sí? Esa es su intervención. O lo hizo a través de un tercero, lo que a veces le denominan el autor intelectual o el autor mediato, es decir, él lo hace a través de quien deja todo el registro de los actos que realizaron, es la secretaria que ni cuenta se dio lo que estaba haciendo, o que también indebidamente, en colusión, le puede estar ayudando. Entonces, aquí hay que identificar, eso es importantísimo. ¿Qué te atribuyo? ¿El hecho que tú lo realizaste materialmente, directamente, o lo hiciste a través de un tercero? ¿Te valiste de alguien? A través de alguien lo realizaste. Con que ustedes identifiquen y narren su hecho, su falta, con estos elementos, no van a tener ningún problema. Número uno, primero, ya identificaron el supuesto normativo.
Número 2, están circunscribiendo el hecho y ya no les va a faltar ningún elemento. Pero además, esto también es muy importante para otra cuestión que traigo aquí, miren, en la lámina, déjenme ver. Aquí tenemos un ejercicio que nos va a ayudar mucho más a comprender cómo fuimos desglosando los elementos de cualquiera de las faltas. Aquí yo elegí abuso de funciones y ya circunscribiendo el hecho delictivo o la falta administrativa. Le estoy poniendo contenido, ¿sí? Dice aquí, hecho que se atribuye. ¿A qué me estoy refiriendo? Le voy a quitar la... Aquí está, miren, para hacerlo más rápido así. Aquí me voy a referir a cada uno de estos elementos. Voy a circunscribir el hecho en un supuesto inventado, claro, ¿sí? Hecho que se atribuye, ¿sí? Aquí está, mire, es la primera. Conducta o hecho que se atribuye, es a lo que me estoy refiriendo aquí. Hecho, perdón, ¿sí? Hecho que se atribuye. ¿Cuál? Abuso de funciones. ¿Dónde está tipificado? Miren, el segundo es clasificación jurídica. ¿Cuál es su clasificación jurídica? El artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o si ya estamos en un ámbito delictivo, tendríamos que decir aquí artículo tal del Código Penal de tal estado, ¿sí? Tercer elemento, fecha, lugar y modo de comisión. Aquí está, mi. Ustedes los escriben de manera específica los que les interesan, claro. No van a poner ahí, si tiene 20 facultades en un reglamento, no le van a poner las 20, sino las que estén relacionadas con el hecho en específico. Entonces, tiene a su cargo autorizar los actos Y de acuerdo con el artículo 67 de la Ley Orgánica de tal lugar. Autorizó, o sea, teniendo el carácter de servidor público, es director, ¿sí? Teniendo a su cargo determinados actos, autorizó la adquisición del vehículo Volkswagen tipo Jetta, mismo que se compró en la agencia Volkswagen ubicada en tal domicilio, fíjense siempre, lugar, en la cantidad de 500,000 pesos, el cual no registró a favor del organismo donde trabaja, del organismo X, donde se desempeña, sino que fue facturado a su nombre. Digo, este servidor público es muy tonto, ¿verdad? Pero bueno, fue facturado a su nombre y actualmente se encuentra en el garage de la casa ubicada en calle El Pueblito, número 93, Colonia Bolaños de esta ciudad, lo cual constituye un acto arbitrario que causó un perjuicio al servicio público hasta por la cantidad citada, 500,000 pesos, dado que el organismo erogó el monto para cubrir el vehículo y no forma parte de su inventario ni se usa para el servicio público. Fíjense, de una manera tan concreta, estamos identificando que fue el primero que analizamos, que está muy complejo, como les decía, una u otra, uno u otro, uno u otro. Finalidades, una u otra. Y aquí ya están identificadas en la circunscripción del hecho que estamos realizando, circunscribir el hecho, ¿sí? Luego sigue forma de intervención de ese servidor público. De acuerdo con los hechos que estamos aquí narrando, la forma de intervención es indirecta a través de su secretario auxiliar, Pedro, ¿sí? Vamos a ponerla así y tendríamos que tener la prueba de que Pedro, el secretario auxiliar, hizo todo esto. Es decir, es el que fue a la agencia, sacó el coche, llevó el dinero, hizo la transferencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dice aquí, nombre del denunciante o quejoso, que también eso es muy importante, la Contraloría Interna del organismo X, que es el mismo en donde trabaja el servidor público, que es en donde lo detectan en una revisión de rutina, en una inspección que hayan ustedes realizado, ahí lo identificaron y pues es el nombre, es la persona que está realizando la denuncia, ¿sí? Ahí está el ejercicio completo y espero con esto pues ser más clara o más precisa de a lo que me refiero con identificar el supuesto normativo, circunscribir el hecho, porque además les va a servir para esto otro, que es la siguiente lámina. Si quieren, esta ya la abro para que la puedan observar mejor. Siempre en derecho sancionador, sea administrativo, sea penal, trabajamos con estos tres supuestos que ustedes ven aquí en la primera fila. En la primera, bueno, sí, aquí en el encabezado. Elemento jurídico,
hecho y prueba. ¿Cuál es el elemento jurídico al que me estoy refiriendo? Sí, ¿a qué nos referimos o a qué me refiero con elemento jurídico? A estos, ¿sí? A lo que nos dice la ley. ¿Cuál es el supuesto que yo identifiqué? Exigir, aceptar, obtener. ¿Cuál de los tres? Entonces, cuando yo digo aquí elemento jurídico, es, fíjense, valerse de una atribución conferida, que lo tenemos en el primero, ¿verdad? En abuso de funciones. No ejerció atribuciones no conferidas, sino que más bien ese servidor público se valió de las atribuciones que tiene conferidas, pero realizó un acto arbitrario para generar un beneficio, un perjuicio al servicio público o incluso un beneficio personal. Ajá. Entonces, cuando yo estoy hablando de cada elemento, ¿cuál es el primer elemento? Bueno, la calidad de servidor público que tenemos que ¿realizó o indujo? Ah, no, pues realizó. Entonces, ese es mi elemento jurídico. ¿Qué hecho se relaciona con el acto de haber realizado algo? ¿Y fue qué? ¿Un acto o una omisión? Ah, pues fue un acto. ¿Sí se fijan? Entonces, a eso es a lo que me refiero aquí en esta tablita cuando estoy hablando de elemento jurídico. Por eso les puse aquí el primero. Aquí podemos hacer un listado. Las que siguen como elemento jurídico relacionadas con un hecho y qué prueba me van a demostrar ese hecho. O sea, aquí yo elegí elemento jurídico valerse de una atribución conferida. ¿Cuál es el hecho? De acuerdo con el artículo 67 de la Ley Orgánica X, el servidor público tiene la facultad de adquirir bienes y servicios a favor del organismo público donde se desempeña. Con esa facultad compró un vehículo con recursos públicos, pero el automotor no está inventariado, no está físicamente a disposición del organismo y se facturó a nombre del servidor público. Ahí vean cómo este hecho le estoy dando actualidad a que se está valiendo de una atribución que sí tiene conferida, ¿sí? Porque él tiene la facultad de adquirir bienes, pero no con dinero público en su beneficio, claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué prueba se relaciona con este hecho? Porque esta tablita es bien importante, porque no me pierdo, identifico bien el supuesto y no me falta ninguna prueba del supuesto jurídico que estoy identificando. Y miren, cuando nosotros le llevamos hechos a la autoridad substanciadora o le llevamos hechos a los jueces, lo que necesito es también prueba que le demuestre, que demuestre o que compruebe esos hechos. Lo que se acredita es el hecho. En concreto, no se acredita el derecho. Si yo le acredito a esa autoridad competente el hecho, por eso le voy a llevar pruebas, el juez o quien me va a resolver me da el derecho, ¿sí? Es decir, demostrando el hecho se actualiza el elemento jurídico. ¿Qué pruebas voy a llevar para decirle al juez que se acredita este hecho que me va a demostrar o actualizar que se valió de una atribución conferida? Bueno, le voy a llevar su nombramiento como servidor público que tiene determinado cargo. Le voy a llevar una orden de compra número tal del organismo, la factura que ampara la adquisición del vehículo, lo describimos a nombre del servidor público de fecha tal, y también los inventarios correspondientes, por ejemplo, al primer trimestre del año, porque estábamos hablando de inicios de 2022, en donde no está inventariado o no forma parte del acervo del organismo ese vehículo y además, como ya decíamos aquí, la factura. Entonces, estas pruebas, ¿puede haber más? Sí, algunas otras. Estas pruebas me sirven para demostrar que tiene una facultad determinada por su cargo, que compró un vehículo determinado, lo identificamos y que ese automotor no está inventariado. Entonces se valió de una atribución que no tiene conferida, ¿sí? Y pues bueno, eso es lo que yo quería, no sé si ya me estoy excediendo, creo que estamos todavía en tiempo. Por si tienen a ustedes alguna duda, alguna pregunta, ha sido un poco rápido, pues yo les agradezco mucho su atención. Voy a dejar de compartir por no sé cómo dejo de compartir aquí, pero bueno, estoy a sus órdenes. Aquí está, detener.
Confirmar detención, detener el uso compartido. Perfecto, no había usado esto. Y estoy a sus órdenes por si tuvieran ustedes alguna duda, alguna pregunta. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Agradecemos la colaboración de la doctora Mariela Ponce Villa, quien ha impartido este tema de sumo interés para todos los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización, a quien se le extiende su reconocimiento por su destacada participación a nombre del Sistema Estatal de Fiscalización y del municipio de Romita. Para ello, el secretario de la Transparencia nos rendirá unas breves palabras. Muchas gracias, magistrada. Ya me escucha. Qué gusto que nos haya permitido usar la distancia. Que nos haya dedicado parte para compartir el sistema estatal de fiscalización de Guanajuato, esos conocimientos. Yo tuve la fortuna de escucharla en la ciudad de Querétaro, ahí con algunos compañeros contralores estatales, y me pareció verdaderamente notable la forma de transmitir esta manera práctica, aunque no fácil, por cierto, de cómo encuadrar una conducta, ya sea para una sanción administrativa o penal, y me parece que aquí que están particularmente todos los contralores y contraloras municipales, y tanto los compañeros de los contralores de los de los organismos autónomos, los tres poderes del Estado, aquí están. Muchísimas gracias por ese tiempo que se toma, ¿no?, en este vecino Estado de la República, y qué bueno que su mamá tuvo la virtud y la gracia de vivir en Irapuato. Yo, por cierto, soy de ahí, así es que sé de los beneficios que tiene vivir en esa ciudad. Muchas gracias a todos y a todos, y si me permite, a la distancia le vamos a hacer un reconocimiento. El Sistema Estatal de Fiscalización otorga el presente reconocimiento a la doctora Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro, por su conferencia El procedimiento de responsabilidad administrativa y su impacto en el enjuiciamiento penal. Y nos permitimos firmar la presidencia dual. Uno de ellos es el maestro Javier Pérez Salazar, auditor superior del Estado de Guanajuato, y su servidor Carlos Martínez, secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Y si nos permite, le vamos a otorgar un aplauso como reconocimiento a su talento y a su generosidad. Muchísimas gracias. Si me permiten, le agradezco mucho, contador Carlos Salvador Martínez Bravo. Me da mucho gusto saludarlo nuevamente a la distancia. Me hubiera encantado estar allá con ustedes, pero bueno, ya ve que incluso hasta tuvimos que mover la hora hasta virtual. Han sido tiempos un poco complicados. Pero cuando se ofrezca, de veras, cuenten conmigo en lo que yo pueda contribuir. Creo que somos servidores públicos que estamos muy comprometidos con el combate a la corrupción, y como les decía hace un rato, tenemos que encaminar todos nuestros esfuerzos a ser también muy diligentes, muy cuidadosos en la investigación, para que un servidor público que ha traicionado su función, su vocación de servir, sea sancionado de acuerdo a lo que le corresponde. Entonces yo les agradezco mucho el que me hayan invitado a esta segunda sesión plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización, y un saludo a todas y a todos. Muchas gracias nuevamente. Gracias por su generosidad. Yo creo que ya me desconecté. Agradecemos a la doctora Mariela Ponce Villa por su participación. Para dar cierre a esta sesión, invitamos a los titulares de la presidencia dual para que nos dirijan unas palabras. Adelante, auditor superior del Estado de Guanajuato. Pues miren, vamos a cambiar el orden o como sea, porque es la 1:04, ya empezó el partido, entonces quedamos que íbamos a ser muy puntuales. Muchas gracias, nuevamente agradecido. Yo deseo que el ritmo acelerado que se implementó hace más de un año, pues aquí ya está rindiendo los frutos, ya lo estamos viendo patente, y sobre todo que lo están haciendo de una manera tal que pueda ser rápidamente adoptable por todos los que estamos conformando este sistema estatal de fiscalización. Hay que seguirle, no queda de otra más que trabajar en colaboración, quitarnos las cachuchas a veces de quién es lo que le toca hacer qué, sino simplemente
el propósito común que es, insisto, cuidar el dinero de todos. Muchas gracias a todos por el tiempo que le dedican a estas actividades. Esperamos que las conferencias o las exposiciones que hubo acá, por cierto, la de Katia, pues más claro ni el agua, y seguramente seguiremos trabajando en equipo, ¿no? Y qué bueno que con esos ojos de ciudadano, ¿no?, nos puedan estar a nosotros retroalimentando para ver qué también se tiene que seguir adoptando en los procedimientos del gobierno y lo que las instituciones tenemos que estar haciendo. Muchas gracias a todos y bueno, pues a seguir trabajando, comprometidos todos con Guanajuato, y les apreciamos su esfuerzo, su voluntad y sobre todo el futuro por venir. Muchas gracias y adelante. Breve. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, adelante, por favor. No, ya sin papeles, ¿verdad? Ya para qué. Bien, ¿no? Igual yo quiero cerrar sobre todo con la última de las participaciones. Yo he escuchado varias ponencias y conferencias relacionadas con los novedosos temas de la responsabilidad, pero hay que reconocerlo. A mí me pareció una de las exposiciones más pedagógicas que he tenido en todo este entramado que hemos estado viviendo desde que nació la Ley General de Responsabilidades. Y vaya que han sido varias, ¿eh? Me parece que la forma en como la doctora ha presentado un ABC me parece muy accesible y muy flexible para todos los que estamos envueltos en las actividades de investigación, de substanciación y de resolución. El caso de ustedes, nosotros no tanto. Me parece de lo más, insisto, pedagógico esta exposición. Y retomo, y ya con eso termino, un poco la plática que tenía ahorita con la Contralora Laura de Celaya, en la cual estábamos precisamente comentando acerca de cómo continuar con estos procesos de aprendizaje en las materias de investigación, de substanciación y resolución. Yo creo que este es un buen punto de partida, Contralora, para que se pueda hacer un compromiso y que armemos una agenda y ojalá y tengamos expositores como la doctora, sobre la cual podamos tener un taller con esta precisión, sobre todo en materia de prueba. A mí me parece que una de las cosas que más rescato de la presentación es el ABC de la prueba, ¿no? La forma en cómo se construyen los tipos, etcétera, etcétera. Pero lo importante es cómo vincular la prueba idónea, a los diferentes hechos sobre los cuales se construye un tipo. Pero bueno, ahí lo dejo. Ojalá y sea parte de una agenda 2023. Y ahora sí, vámonos. Muchas gracias. Buenas tardes. Así, siendo las 13:08 del 30 de noviembre del 2022, damos por concluida la segunda sesión plenaria 2022 del Sistema Estatal de Fiscalización. Que tengan un buen regreso a sus respectivas ciudades. El municipio de Romita agradece su visita y abre sus puertas a todos ustedes. Muy buenas tardes.